Bienvenidos. Mi nombre es Rafael Sequera y en esta oportunidad vamos a desarrollar la pedagogía del amor virtual, una metodología que está transformando la manera en la que se desarrollan las clases en los entornos virtuales de aprendizaje. Antes de comenzar, desarrollemos un concepto breve de educación. ¿Qué es la educación? ¿Cómo conciben la educación? La educación es un fenómeno de transformación, o es una ciencia que transforma. Si en el proceso educativo no está involucrado la transformación, el cambio, no, sencillamente eso no es educación. La educación es un sinónimo de cambio, de transformación. Yo lo explicaba de un modo bastante sencillo. Por ejemplo, las personas que fuman, ellos saben, ellos conocen que el cigarrillo es dañino para ellos, pero lo continúan haciendo, entonces no lo aprendieron. Cuando un fumador deja de fumar porque entiende que el cigarrillo lo está matando, eso es aprendizaje. Entonces el conocimiento es todo eso que está escrito, todo eso que está en el internet, todo eso que está en los libros, todo eso es conocimiento. El aprendizaje es cuando nosotros tomamos ese conocimiento y lo volvemos parte de nosotros. Otro ejemplo, todas las personas conocen que no deben ensuciar el medio ambiente donde habitan. Eso es lo que conocen. Pero ahora, ¿lo han aprendido? No. Las personas que continúan desechando sus desperdicios en el medio ambiente, ellos no han aprendido que eso les está perjudicando y les está dañando. Entonces una cosa es aprendizaje y otra cosa muy diferente es conocimiento. Y estos dos conceptos afianzan lo que es la definición de educación. Educación es un sinónimo de transformación. Si no hay transformación, no hay educación. Esto lo debemos dejar bien claro porque más adelante vamos a explicar unos conceptos que necesitan que tengamos claro las definiciones de educación, conocimiento y aprendizaje. Continuemos. Las formas en las que se educa, las formas de educar. Realmente hoy en día las formas en las que los procesos educativos se llevan a cabo son de forma muy lineal. Un profesor desarrolla un concepto, lo explica o lo aplica a sus estudiantes y este certifica si cumple o no con los objetivos o con las competencias necesarias para ser promovido al nivel superior. Aquí varía mucho la metodología. Sin embargo, pueden utilizar cualquier tipo o cualquier metodología existente muy buena, pero siguen el mismo patrón lineal. El profesor desarrolla los contenidos, los suministra a un grupo de estudiantes, el profesor determina quién ha superado los objetivos y él es quien promueve al grado superior. Esto en muchos aspectos genera incomodidad en algunas personas. ¿Cómo educar? Si todo lo antes expuesto es lo que nos enseñan en las universidades y muchas veces no resulta, ¿cómo educar entonces? ¿Qué debe desarrollar el proceso educativo? Esto es muy fácil de contestar. Fíjense, pueden utilizar la metodología que ustedes quieran, pueden utilizar aula invertida, pueden utilizar estrategias lúdicas, pueden utilizar la estrategia que ustedes quieran. Ahora, hay un ingrediente que debe desarrollar los procesos de aprendizaje, que es el amor. Si tú no educas con amor, si tú no educas con pasión,
si no te interesas por lo que estás haciendo, difícilmente las personas que te están escuchando, las personas que a las que tú te estás dirigiendo, no van a entender lo que tú estás diciendo. Y si lo entendieran, no lo van a hacer de ellos y tampoco se van a transformar. Entonces estarías solamente dando contenido, explicando tu clase para que no haya ningún fenómeno de transformación o de aprendizaje. Y lo único que estarías suministrando es conocimiento. Ahora, el maestro Pérez Esclarín propone la pedagogía del amor. Él explica que fundamentalmente se debe trabajar la identidad del educador. Deben entender que educar es un proceso mucho más sublime e importante que enseñar materia o que enseñar contenido. Educar es formar personas, cincelar corazones, ofrecer los ojos para que el estudiante se vea en ellos y se vean bellos, y así puedan mirar la realidad sin miedo. La pedagogía del amor es el principio pedagógico fundamental. De nada sirve graduarte summa cum laude en la universidad de mayor prestigio si no tienes amor. No sirve de nada. Amar a cada estudiante sin importar su condición, sin importar sus problemas. Amar como una decisión de querer ayudar. Amar con una pedagogía de la alegría, buscando la transformación. Ese es el principio fundamental de la educación. Transformar, educar. Ahora, en la educación virtual ocurren procesos muy similares. En la educación virtual existen problemáticas, digamos que problemas que se han transportado de la educación tradicional a la educación virtual. Fíjense, la educación virtual no es nueva. La educación virtual desde 1976 está con nosotros. En los Estados Unidos se desarrolló el concepto de educación virtual en este año y luego en 1980 se desarrolló el concepto de campus virtual. Para 1989, con la aparición de las nuevas tecnologías del CD-ROOM y otras tecnologías más, se adoptaron para la educación virtual. En 1997, ya un grupo de empresas desarrolla el concepto y formaliza el concepto de educación virtual y crean más de 1000 cursos en línea que estuvieron disponibles. Pero esto no acabó aquí, esto se siguió desarrollando y aunque han surgido múltiples plataformas, ya hoy podemos afinar el desarrollo de la educación virtual, ya que hoy en día existen diversas plataformas que desarrollan lo que es la educación virtual. Nosotros podemos hablar de Udemy, podemos hablar de Edmodo, podemos mencionar muchas plataformas que se han desarrollado con el objetivo de educar. Podemos mencionar Moodle. Esta última se ha tomado como referencia para muchas casas de estudio a nivel mundial, ya que posee unas herramientas muy versátiles para aplicar la educación en los entornos virtuales. Fíjense, aquí quiero hacer una pausa porque actualmente se están utilizando o se utilizan plataformas para crear situaciones de aprendizaje, como por ejemplo los forochats de WhatsApp, como por ejemplo los webinari o tal vez videoconferencias por Skype. Todas estas no son plataformas de aprendizaje, pero son herramientas, son instrumentos que funcionan y tienen un propósito. Sin embargo, una plataforma educativa la define múltiples aspectos, como por ejemplo que tenga un campus virtual donde tú puedas
seleccionar diversas áreas donde tenga entornos virtuales de aprendizaje seguros, donde tenga entornos de aprendizaje que estén adecuados para desarrollar una temática. Todo esto lo desarrolla y lo plantea Moodle. Es importante que definamos que en la educación virtual existen, para la plataforma Moodle, existen tres roles fundamentales, que es el rol de estudiante, el rol de facilitador y el rol de administrador. Estos tres roles los vamos a definir más adelante, pero es bueno que tú sepas que existen estas tres formas de interactuar en Moodle, porque conocer la plataforma en la que estás te permite entender mucho mejor los procesos y te facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje. Moodle también, o Moodle plantea algunas dificultades que en la educación virtual crean situaciones algo complicadas, como por ejemplo la transformación o esa transición de la educación tradicional a la educación virtual muchas veces suele provocar en los estudiantes confusión, suele provocar en los estudiantes incertidumbre, y en algunas oportunidades los estudiantes abandonan el proceso educativo virtual ya que no entienden los procesos que allí se llevan a cabo. Muchas veces esto está ligado a que los profesores o los tutores de la educación virtual no tienen las herramientas necesarias para crear ese vínculo entre el estudiante y la plataforma. Entonces los estudiantes terminan abandonando los cursos, terminan abandonando las carreras virtuales, ya que no existe o no utilizan una metodología correcta para facilitar este proceso. Nosotros aplicamos la pedagogía del amor virtual. Pero ¿qué es la pedagogía del amor virtual? La pedagogía del amor virtual es una metodología que busca vincular a todos los participantes del hecho educativo y facilitar el proceso de transición de la educación tradicional a la educación virtual. Esto se hace con el objetivo de mejorar las estrategias de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje que se llevan allí. Hay muchas formas en las que nosotros podemos destacar las virtudes de la pedagogía del amor virtual. Una de ellas, las imágenes corporativas de las aulas virtuales. Estas imágenes deben plantearse como un ambiente extremadamente agradable para que las personas que se encuentren allí puedan estar en armonía con los conocimientos que allí van a descubrir y puedan transformarlos en aprendizaje. La pedagogía del amor virtual utiliza recursos audiovisuales para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de los entornos virtuales, ya que las estrategias de enseñanza y de aprendizaje o las estrategias de evaluación pueden ser mucho más flexibles. En la actualidad, en los entornos virtuales de aprendizaje se maneja haz un informe, haz un examen. Entonces tenemos como estrategias de la escuela tradicional en los entornos virtuales. Hoy en día yo he planteado la idea de que muchos entornos virtuales de aprendizaje están funcionando como aulas tradicionales, ¿no? Entonces, yo he dicho en varias oportunidades que la educación virtual actual es la educación tradicional digitalizada, porque las estrategias que se aplican en los entornos virtuales son
extremadamente similares o iguales a las estrategias que se aplican en las aulas tradicionales, pudiendo nosotros desarrollar estrategias novedosas como por ejemplo utilizar la plataforma Speakers para evaluar un contenido, ya que es una herramienta muy poderosa y no necesita de imágenes, no necesita escritura, solamente es un audio, un voice de un tema que desarrolles y lo puedes subir en línea, copiar el enlace y evaluar desde el enlace la actividad que se haya desarrollado. La incorporación de las redes sociales como recurso para el aprendizaje y la enseñanza es vital y lo voy a demostrar en la siguiente lámina. Fíjense algo, la educación de calidad transformadora tiene que ir dirigida para todas las generaciones. Nosotros estamos al tanto de que existen 4 generaciones muy marcadas en la actualidad: los análogos, los inmigrantes digitales, los nativos digitales y bueno, esa generación Z, que es una generación que lleva la batuta en el área de la tecnología. Sin embargo, los análogos son esas personas que tienen una edad comprendida entre 40 y 50 años, no son personas ancianas. Sin embargo, estas personas, ellos están muy motivados al aprendizaje, pero estos son los que a veces nosotros le decimos los que son los profesores de la vieja escuela o los estudiantes de la vieja escuela. Ellos no dominan muy bien las herramientas digitales. Sin embargo, ellos están muy preocupados por su formación. Dentro de lo que son los inmigrantes digitales o la generación X, son estas personas entre 35, 45 años, más o menos. Estas personas no nacieron con un entorno digital avanzado, sino que cuando surgió, ellos se adaptaron a este proceso y ellos dominan y manejan muchas de las tecnologías. Sin embargo, no tanto como la generación Y. Estas personas que están entre los 25, 30 años, estas personas nacen dentro de una sociedad que las tecnologías han arropado al mundo y ellos se llevan muy bien con este tipo de tecnología. Pero la generación Z, definitivamente, la juventud de hoy, es los que se llevan la batuta en cuanto al dominio de las tecnologías, ya que ellos dominan las redes sociales, dominan las tecnologías de la información y la comunicación, y estos jóvenes se les denomina multitareas porque pueden estar realizando varias actividades al mismo tiempo. Dejemos algo muy claro. Para las generaciones X, Y y Z se plantean situaciones educativas diferentes. ¿Por qué? Porque estas generaciones interactúan de forma diferente, tienen un proceso diferente y deben ser tratados de forma diferente. Tal vez una persona de la generación X es feliz en un aula recibiendo clases de un profesor. Una persona de la generación Y posiblemente se lleve bien con entornos digitales y con profesores, pero la generación Z no se lleva bien con las aulas tradicionales. Ellos desean estar en casa, recibir sus clases por internet y ellos estar desarrollando cualquier otra actividad. La educación virtual debe ir dirigida a capturar la atención de estos estudiantes. Y aquí es donde se vuelve importante el uso de la pedagogía del amor. Si nosotros no enamoramos a estos chicos, a estas chicas, a esta generación, si nosotros no utilizamos las tecnologías de la forma correcta, estas personas simplemente se van a desplazar hacia otro sitio y la educación virtual no tendría el alcance que debería. Entonces, para poder cubrir a las generaciones
de forma completa y de forma total, ya que cuando a una persona se le explica con cariño, se le explica con amor y se rompe la barrera de que yo soy el profesor y aquí se hace nada más lo que yo digo, eh, la pedagogía del amor transforma la realidad educativa y la mejora. De allí la importancia de la pedagogía del amor, cuyas características, entre las características que se pueden mencionar, está el desarrollo de una imagen corporativa agradable, el uso de herramientas audiovisuales para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y también buscar la empatía entre todos los participantes del hecho educativo, siempre promoviendo siempre promoviendo el aprendizaje colaborativo, que es fundamental para la educación virtual. Y bueno, ya para manera de reflexión, podemos decir que el proceso educativo es un fenómeno que ha estado desde el principio y que estará junto a la civilización humana por mucho tiempo en el futuro. Hoy, que surge la educación virtual como una alternativa para mejorar los sistemas educativos actuales que están educando a nuestra civilización, debemos fortalecer y mejorar este proceso con la pedagogía del amor virtual para brindar oportunidades eficaces a las nuevas generaciones y transmitir el conocimiento de una forma más efectiva, adaptada a la realidad actual. Espero este material les sirva de mucho. Espero que hagamos nuestra la pedagogía del amor y disfrutemos los procesos educativos en nuestros entornos virtuales de aprendizaje con nuestros estudiantes y logremos esa transformación que tanto queremos. Bueno, mi nombre es Rafael Sequera, estoy a sus órdenes, me pueden contactar por allí por las direcciones que les estoy mostrando. Para mí fue un placer desarrollar este tema con ustedes y bueno, espero recibir sus comentarios. Muchísimas gracias por su atención.